Buenas tardes, ¿podrías Bueno, presentarte, decirme tu nombre? sí, bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pérez Guillermo, pertenecí a la Armada Argentina y participé en el conflicto bélico con el grado de cabo primero electricista, especialista en telecomunicaciones, la cual me permitió estar trabajando en Operación Rosario, que fue la primera operación planificada hecha para la causa de la recuperación de Malvinas. Bueno, y me tocó ir con ese buque y recuperar las Islas Malvinas. En 1982 nosotros llegamos el día 1 de abril a las 6 de la tarde, ya estábamos con la isla muy cerca nuestra, o sea, 16 kilómetros nos separaban de la isla, o sea que prácticamente la teníamos en nuestros pies, y a las 9 de la noche, 9:30, pudimos desembarcar e ir a la casa del gobernador, un grupo y otro grupo al cuartel de la Roya Malvinas. Ahí es donde se arma el primer conflicto y bueno, y al otro día, ya el 2 de abril, el mundo se despierta con el problema del conflicto bélico y con la recuperación de las Islas Malvinas por parte del pueblo argentino. Se nos interrumpe el estudio y nos mandan a la Argentina, con la única excusa de que el dinero se había terminado y teníamos que regresar. Alistamos el barco, preparamos o sea, estudiamos todo lo que más podíamos estudiar en ese momento, o sea, lo más necesario que era para nosotros, lo vital, y por eso teníamos que pasar, ir a Italia, hacer el curso para los cañones, de una preparación. Pero se nos dice que se termina, así que teníamos que regresar. Regresamos y pasamos y compramos alimentos para la guerra, alimentos de combate. Cosa que nosotros... ¿Dónde compramos? En Francia. O sea, el buque compra cantidad. Y eso, vamos a decir, porque vos eras en ese entonces cabo primero, Cabo ¿no? primero, sí. En los altos mandos, ¿cómo se manejaba esa información? Nadie sabía nada. No. Era Franco, era un gobierno dictatorial, no pertenecía a la Comunidad Europea. Por eso nada está escrito en castellano, en español. Está todo escrito en ese momento, en sí. el buque que ustedes estaban, ¿ese buque era tipo buque escuela? No, ¿Una cosa así? no, ¿O era una comisión especial? Era una comisión especial que fuimos un buque hecho en Argentina. Ajá. Un buque hecho acá en el río, en el puerto... Madre, no. Sí, no en el puerto de Buenos Aires, pero como el río Santiago. El astillero naval Río Santiago. Ahí fue construido ese buque. ¿Y en ese buque cuántas personas? 130. 130. 130. Entre toda la comandante al último grado. Hasta el último grado. Éramos 130 tripulantes. Y es un buque de última generación que se estaba recién, le íbamos a colocar la bandera. Que colocamos la bandera y nos fuimos. O sea que estaba a 0 kilómetros. O sea que todo el curso ese era gestionado por el gobierno argentino para que ustedes vayan a estudiar, sí. Como cualquier curso. Sí, cualquier curso normal, o sea que se está haciendo en la actualidad. Siendo claro. al extranjero, o sea... Pero era aprender, digamos, del armamento que ellos tenían también, como... Exactamente el mismo que nosotros, que nuestro. Exactamente el mismo, porque los buques gemelos al Sheffield. Y el Sheffield es los últimos buques que había largado el Reino Unido. Por eso nosotros manejábamos armamento de ultra precisión y las comunicaciones eran de última generación, pero con una diferencia, que no teníamos con quién comunicarnos. Es como si yo tendría un teléfono de última generación y lo tenemos solo. Y no lo tengo yo solo. Yo no puedo comunicar con nada. Bueno, allá nos pasó lo mismo. Teníamos todo, pero no teníamos con quién. ¿Viste? Hacíamos guerra electrónica y los interferíamos a ellos, pero nada más que eso. No teníamos otra salida para trabajar. Cuando llegamos a la Argentina, fue en diciembre, ya en enero... 1981. El 81, sí, en enero del 82, vamos otra vez a puerto y ahí empezamos a navegar. En marzo, al principio de marzo, nos vamos hacia salimos o sea, apresurados, ¿no? Con el buque y llevando infantes a bordo, infantes de marina, o sea que nosotros éramos marineros, o sea, nosotros la especialidad nuestra no era de armas, yo era técnico, claro, o sea, yo no usaba armas,
pero embarcamos infantes de marina, los infantes sí que llevan armas. Entonces el infante, a nosotros nos parecía raro que embarquemos infante, porque no era un buque preparado para eso. Así que fuimos y damos rumbo 180 grados. Ahí vamos. Ese rumbo 180 grados sería al sur. Al sur. Todavía ni siquiera sabías dónde estaba yendo. O sea, no sabía que... No, nosotros íbamos por ese rumbo, no sabíamos nada, porque pensábamos que era una simple maniobra, pero no. Ahí ya estaba el conflicto con Georgia. Habían estado la Midó, que era un chatarrero, estaba desarmando un puesto ballenero que Argentina lo había comprado, todo eso, porque eso pertenecía a nosotros. Y ya con el permiso de Inglaterra, todo legal, estaban desarmando y ahí se apresura todo. Ahí nosotros llegamos a Puerto Belgrano el día 23 más o menos de marzo, pensando que nos iban a dar otra vez algunas vacaciones, porque nos debían todas las vacaciones. No, al otro día embarcan. Nos hacen sacar los lastres, o sea, los lastres son los pedazos de hierro que hay, que hace un peso simulado de guerra, ¿no? Quitamos todos los lastres y entramos a embarcar munición de guerra. Empezamos a embarcar víveres en cantidad y el 25, 26 ya estaban unas filas de infantes listos a embarcar. Y el puerto se empezó a inundar de gente, de buques, o sea, tanto de buques como de camiones de ejército. Empezaron a llegar soldados, empezaban a llegar muchas cosas. Bueno, se decía que era una maniobra general. O sea que los que tenían alto rango conocían, pero muy poquito. Y a ustedes le decían que era maniobra. Estaba todo ya armado, pero todavía no sabía que... Inclusive ni los mismos comandantes sabían. Ni los mismos comandantes sabían qué pasaba. O sea, el secreto era total. Era total. Cuando entran a embarcar los infantes con armamento, ya que nosotros veíamos que eran armamentos reales, o sea, eran granadas, eran proyectiles, todas esas cosas grandes, pues bueno, acá, ¿qué carajo? Esta no hay maniobra. Entonces dicen, no, esto es una arma de verdad, viste, que la curiosidad nuestra, claro. ¿Qué pasaba? Y bueno, y el buque no tenía la capacidad de cama como para alojar 80 infantes. No tenía capacidad de cama. Y bueno, ellos dormían donde podían, tiraban en el piso. 3 días. 3 días. Porque nosotros salimos el día 28 de marzo, zarpamos. El día 28. El día 29, 30 y 31 nos agarró un temporal impresionante. Impresionante. Y lo raro que venía con nosotros un general de división, el general García, que era de ejército. Ese venía con nosotros en el barco y un sargento de ejército. Pero todo era secreto, era siniestro, era... Sí, como fueron los gurises de la Limba, que ¿sí? No tenían ni idea de dónde iban, que lo agarraron, lo subieron al avión y chau. Claro. Entonces, ahora el por qué. Sí. ¿Por qué? ¿Para no motivar porque... pánico? ¿Para no motivar qué? No, en ese momento para que no estén en la defensa los isleños. Los isleños no estén en la defensa. Pero... Porque nosotros íbamos al ataque, pero el ataque tiene que ser lo más purento posible, ¿no es cierto? O sea, no podíamos derramar sangre, no producir dolor al enemigo, no producir dolor. O sea, hubo una sola baja en ese momento, ¿no? Una baja fatal y 2 bajas leves, y al otro día otra en Georgia. Fatal. Sí, fatal. En ese momento, ¿qué cantidad de isleños había? ¿Sabes qué? 1800, 1900. Cuando nosotros zarpamos, nos agarró un temporal impresionante. O sea, el día 29 y el día 30, ola de 6, 7, 8 metros de altura. Algún que lo levantaba 8 metros y lo bajaba. ¿No? Los infantes que no sabían navegar estaban hechos fuera. Porque el buque, o sea, hizo semejante movimiento. La que es una montaña rusa, pero 40 y pico de horas.
arriba de, no podían, ellos no comían, no podían tomar agua, vomitaban por todos lados. ¿Pero por qué? ¿Por ¿No qué? comían por la misma situación? Por las situaciones, claro, no podés comer, calcular que el buque va así, va galopando. ¿Qué vas a comer si no sabes navegar? Lo único que vos intentés comer en una montaña rusa. No, y encima el viento que había. ¿Podían dormir en crucero? Ellos sí, dormían. La única que hacían era dormir, porque la bombaba el semejante temporal. Pero no podían dormir en cama, dormían en los cuartos de electricidad, que era un peligro. Nosotros teníamos que salir ir a trabajar, estaban ellos acostados, o sea que teníamos que pasarlo por encima. Y muchas veces lo corríamos porque no podíamos trabajar, o sea, y a veces encontraban una cama vacía y se te acostaban. Bueno, y vos tenías que sacarlo porque era tu cama, no era la cama de ellos. O dormían en los pasillos, dormían en donde sea. Se ponían la bolsa de dormir, dormían. Entonces ya ellos no podían más. Al otro día, en el Cabo San Antonio, porque a Malvinas, en sí, en ese momento zarpamos el Cabo San Antonio, el Almirante Ibiza, que era un buque oceanográfico. El Cabo San Antonio, un buque oceanográfico, tenía el Cabo San Antonio era un buque de desembarco. Es un buque que llega a la costa, se mete a la costa y salen todos los... Lo que vos ves en la guerra, claro, cuando llega el auto, el avión, el portaaviones que está en el medio del río, del océano y lo paran ahí. Claro, eso vendría a ser el Cabo San Antonio. El Cabo San Antonio. Después está el Almirante Ibiza, ¿cómo es el rompehielo? Sí, el rompehielo... No, el Almirante sí, está bien, pero el San Martín estaba más. Estaba el Almirante Ibiza, la Santísima Trinidad y un submarino de Santa Fe. Esos 4 fuimos a Malvinas, de los cuales estaba... No, bajar no, el volumen. ¿A eso? ¿A la computadora? No sé, la televisión. La televisión. No. Vamos a cerrar la puerta, sí. Entonces con ese temporal que había, se va a la Santísima Trinidad, se embarca viene un helicóptero del Cabo San Antonio a la Trinidad. Y ahí vino uno que de Concordia, como ¿cómo es? Señalí, teniente coronel Mohamed Señalí. Él estaba embarcado en el Cabo San Antonio y va en helicóptero a la Santísima Trinidad. En ese momento, ¿por qué es importante ese viaje? Porque el día 31, que ya la tropa no daba más, acá que nosotros llevábamos 80 infantes, pero el Cabo San Antonio llevaba casi 1000, llevaba 400 y pico, más la tripulación, 1000 personas. Y el nuestro, que era un buque de línea, se movía, calculaba como los operaciones del Cabo San Antonio, que era es una batea. Y esa gente también estaba igual. Peor que la nuestra, peor. Y el Almirante Ibiza también. Son buques que se mueven mucho. Entonces la gente estaba muy descompuesta. Y se decía que la operación se abortaba. ¿De qué? La operación se abortaba, o sea, nos volvíamos todos. Nosotros hasta ese momento, como llevamos los electricistas, todo lo que manejábamos, los rumbos, o sea, el destino del buque, sabíamos las posiciones. Nosotros pensábamos que íbamos a la guerra contra Chile, por el armamento que llevábamos. Como hacía poquito tiempo del Bigle, pensábamos que íbamos a esa guerra. No, nosotros seguramente vamos a ir. Se corría la bolilla que íbamos a Chile. Le preguntamos a los infantes no sabían nada, nadie sabía nada. Cuando llegas en el BIM, todo el mundo se cierra el hangar y bueno, le pagamos un par de planos a barco y bueno, y nosotros pasamos a hacer el buque insignia. Entonces, de ahí es que se cambia la operación. ¿Qué significa ser buque insignia? Buque insignia es el buque que comanda la operación.
es el patrón de... De donde saldrían las órdenes Claro, para de donde va a salir la cabeza del comando. Entonces, en una palabra, Seinendín es el que más o menos, No, más o menos. bueno, Seinendín y el general García y Busser están en un principio, desde el año 80, 81 están trabajando. Esos tramos, ¿no? Seinendín. Sí, o sea, es Busser, García es Seinendín, en ese orden. Porque Busser era contraalmirante, Seinendín era, García era el general de brigada y Seinendín era teniente coronel. Bueno, ¿Sí? nosotros los cargos. Sí, no, pero en ese orden. No, señor, por los mandos. Él era el más chico de todos. Pero era el que estaba desde un principio en eso. Estaba desde un principio. Después viene toda una trama sobre esa operación que tarda un año casi en formarse. Pero cuando nosotros fuimos, era un lugar que no había estudio de oceanografía porque nosotros estamos trabajando todo hasta ese momento con planos ingleses. Y justo donde se desembarcó decía Faken y no se podía tomar la profundidad porque estaba escrito en otro idioma. Mejor dicho, estaba todas las ondas, no sabíamos qué profundidad teníamos en el territorio. Y bueno, la operación iba a ser helitransportada, o sea que del Cabo San Antonio y del Almirante Elízar iban a salir helicópteros con tropas. Se iban a embarcar con tropas, iban a aterrizar. Pero con el gran temporal se rompieron 2 helicópteros del ejército. ¿Por qué? Porque los helicópteros del ejército no están preparados para los buques. O sea que no tienen amortiguación en las ruedas. Entonces se rompían. Y perdieron un camión completo del Cabo San Antonio. ¿Se rompió un camión? Sí, se cayó, se cortó la cinta. Los cabos de acero por el temporal. Por el temporal. No se sé, pero... Sí, se cae. Se cae. Por eso Senadín va al detener. Y yo Senadín lo conozco ahí porque dice, che, vino uno de Concordia. Ay, uno de Concordia, entonces como yo tenía que estar encubierta, cuando me cagué de así es. Pero es uno de los comandos más grandes que teníamos hasta ese momento. De ahí cuando se caen esos buques y él vuelve a la Trinidad porque se va otra vez al buque de él, o al otro día regresa a la Trinidad y le pide... ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué mes? Siempre ¿Qué año? ahí estoy en marzo, todo marzo, o sea, pero en esos 3 días ocurrieron cualquier cantidad de cosas que cambiaron toda la historia el día 29 y el día 30, bueno, pues en el día 31 ya nosotros nos pegábamos la vuelta, porque el día primero estaba planificado el ya recuperamos el día primero, pero se había perdido tanto que ya no volvíamos. Entonces él le dice al almirante Busser que podíamos cambiar la operación. En vez de llamarse Operación Los Cabos, como se llamaba hasta ese momento, iba a ser Operación Santísima Virgen del Rosario. Por eso ¿Santilla qué? Santísima Virgen del Rosario. Por eso la Virgen del Nicolás. Sí, Santísima Virgen del Rosario. Se iba a llamar la operación. Y dice, vamos a cambiar el número de operación y seguro que al otro día el mar cambia, el viento se calma y el día va a estar hermoso. Cosa que es imposible, ¿no es cierto? Que el mar tan bravo al otro día esté calmo. Prácticamente imposible. ¿Cómo era el nombre anterior de la operación? Los Carlos. Así se llamaba la operación. Operación Los Carlos. No río porque le ponen nombre a la... No, a todos lleva nombre. Sí, claro. Por eso no río, porque para nosotros, qué sé yo. Sí, todo lleva nombre. No, porque en todas las guerras son así. Todo el combate. Todo Pregunto porque... todo lleva nombre. Vos salís, por ejemplo, te dice, bueno, grupo Lagarto. Por ejemplo, lo de que estaban en Georgia era el grupo Lagarto. El grupo Lagarto.
Por eso se llamaba Operación Lagarto. El, el grupo de Gendarmería, el grupo Alacrán. El grupo de Prefectura, el grupo Albatros. O sea, todo tiene su... Por eso vos, de acuerdo a la zona, vos ya te ubicás, ¿viste? Ya te ubicás enseguida. Eso, o sea que, y es verdad, Cambió. el día primero, el mar, pero calmo, era un mar de aceite. No había viento, la temperatura 20 grados, nos sacamos las camperas, nos remangamos los... Nada que ver al día anterior. No, bueno, ¿qué pasaba con el infante? El infante no tenía tiempo de recuperarse. Decía, no pueden recuperarse, estaban deshidratados, con hambre. No se van a poder recuperar. Sin dormir. Pero, y sí. Y sin embargo, dice, bueno, si están bien a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde, bueno, vamos a seguir la operación. Pero si no, nos podemos volver porque con infantes deshidratados no vamos a pelear. El infante, la cosa es que a las 8 de la mañana ya estaban en posición, estaban sanos, contentos. Por eso da un dato interesante. Sí. No estaba la orden de mandarlos igual por más que estén. No, porque eran todos. Pero no sabíamos hacia dónde. Ni sabíamos. Y supuestamente Sí. donde se iba a desembarcar para el conflicto, ¿había ingleses? Sí, cuando estaba prevista esa es la otra parte que viene. Ellos nos estaban esperando. Por eso es lo que él está contando toda la parte argentina. Sí. Claro, no, porque no sabía si realmente saltaban o iban a poner posición nomás y... Y si hoy agarró y dijo... Ellos estaban en una posición, o sea, iba a ser helitransportado, ¿no es cierto?, de helicóptero. Pero con el gran temporal hubo que abortar esa operación y pasaba a desembarco. ¿Cuántos eran ustedes y cuántos habían más o menos en las islas? Nosotros éramos, más o menos, el buque nuestro eran 80 y 400 de otros buques más o menos para desembarcar. Versus. Ellos eran 40 de una agrupación y 40 de la otra agrupación. Eran 80 en tierra, más los civiles. Porque ellos tienen una guarnición especial, que son civiles. Pero la defensa de tierra, a un buque es muy fácil voltearlo, ¿no es cierto? O sea que si hubieran tenido un poco más tiempo, no se hubiera adelantado tanto, a lo mejor capaz podían haber ni siquiera tenido bajas, si se hubieran organizado más tiempo, ¿o no? Y no hubiese sido peor. Peor porque íbamos a hacer un enfrentamiento armado. Más tiempo sin que se enteren, digamos, sin que haya sucedido lo del chatarrero, te digo yo. Ah, sí, pues no, eso iba a ser otra cosa. Eso iba a ser otra cosa. Los soldados iban a estar preparados, no iba a haber invierno, íbamos a estar al principio del verano, íbamos a tener más tiempo. Y después otra cosa más que nosotros nos enteramos allá en Inglaterra de lo que pasaba. Eso viene a colación para otra cosa. Porque por eso hubo muchos errores. Entonces cuando nos dicen al otro día, o sea el día primero, a las más o menos toda la tarde, por ahí, nos habla el almirante Busser desde el Cabo San Antonio. Habla para toda la tripulación. Dice, nosotros somos los encargados de ir a recuperar Malvinas. Estamos llegando a Malvinas, lo que ustedes ven allá, al sur, eso es Malvinas. Nosotros recién ahí nos dimos cuenta, o sea, nos avisan que vamos a Malvinas. Recién ahí, tanto oficiales como suboficiales, como todo el mundo, nos avisan que íbamos. Los infantes, todo esto. Todo. Los infantes puede ser que se hayan enterado a las 8 de la mañana, puede ser. Que se hayan enterado. Pero lo que voy es que también todo ahí. Todo ahí. No, ellos no es que se subieron al buque sabiendo. No sabiendo nada. Ellos estaban preparados para una guerra, pero no sabían cuándo ni cómo. Tampoco se preparaba un conflicto con desembarco. O sea, que iba a ser un conflicto anfibio, un desembarco sobre un ataque anfibio. Se esperaba, o sea, que como dice el grado él transportado. Y nosotros íbamos como apoyo bélico nada más. Y de ahí pasamos nosotros a ser cabeza de comando. O sea, todo había que hacerlo al momento.
todavía no cerró el momento. Y el lugar donde fuimos a desembarcar era en una coleta, o sea, en una galeta así que había, Bahía Enriqueta. En castellano es Bahía Enriqueta. Ahí fuimos a desembarcar. No conocíamos la profundidad, no conocíamos las piedras, nada. Una luna, te digo, impresionante, se veía como de día. Nosotros veíamos la costa y una pareja que había ahí. Y el conflicto era acá, en este círculo. Y al crucero lo hunden fuera de la zona de exclusión. ¿Ese es el o sea, Gran Capitán? No, el Belgrano. General Belgrano. Sí. ¿Le cambiamos la yerba o le Y dejamos? cambiarle, ¿Eh? Bueno. Y acá están las profundidades. Todo esto son profundidades. O sea que cuando ustedes Nosotros desembarcan, desembarcamos acá, ¿ves? En esta partecita chiquita atrás, de la operación Rosario. Esta es la operación Rosario. Este es el lugar donde estaba yo, de Santísima Trinidad. Y ahí te indica la hora y el día que desembarcaste. Este es el Cabo San Antonio, el almirante Iriza y el submarino. Esos buques no fuimos a Malvinas. Y con eso recuperábamos Malvinas en menos de 12 horas. En menos de 12 horas. o sea, eso era lo que tenía proyectado. Claro. Eso es lo que estaba proyectado. Eso es lo que estaba 74 proyectado. horas que vos planteabas. Eso es lo que estaba proyectado. Después, nosotros nos volvimos al continente y ahí nos enteramos de la otra guerra, de la guerra que no estaba prevista. ¿Y por qué se encaró esa guerra que no estaba prevista? Porque se creyó en Estados Unidos, se creyó en el pueblo, del poder que el pueblo le emanó al... Eso ya es versión de cada uno. Sí, sí. Porque se sintió apoyado digamos, el teniente coronel, el general, por todo el pueblo, pero el pueblo apoyaba la causa de Malvinas, no al gobierno. ¿Viste? Apoyaba la causa, no al gobierno. Sí, pero yo tengo un chiquito por ahí, pero hoy una vez, una fotocopia chiquitita, ¿no? Porque esto sí es la operación, esto fue lo planificado. Y se cumplió tal cual. O sea, primero llegaban ustedes, Claro, y desembarcábamos acá. Playa Verde, Playa Verde, correcto. y acá ya a pie. Y acá está la casa del gobernador de la isla. ¿Cuántas personas más o menos para acá? Y acá fueron, ya te digo, la unidad de tarea 40. Acá van más o menos unos 15. Ajá. Y el grueso va acá. ¿Cuántos es el grueso? Y acá más o menos será unos 25, 30. Y acá se dividen en dos, pero acá en este cuartel no había nadie. ¿Por? Porque estaban todos defendiéndolo al Al gobernador. gobernador. Por eso se vuelven y van al enfrentamiento. ¿Y llegan tarde a ese enfrentamiento No, o llegaron a no, tiempo? llegaron a tiempo. Por eso cada cosa de esto son explosiones de combate. Acá hubo combate. Estos son posiciones inglesas, combate. Todo esto son posiciones inglesas. Que la fueron recuperando. O sea, hay muchas posiciones recuperadas que no implicó combate. No implicaron combate, se entregaron solos. Al sentirse rodeados, se entregaron, pero porque la orden era producir gran cantidad de fuego, pero tirar hacia abajo, hacia arriba, no tirar a matar. Había que producir bajas, ni de soldados, menos de civiles, y ni de casa. Asustar. Eso era. Por eso Giacchino muere. El capitán Giacchino. Ese era argentino. Ese venía del buque negro, en la servicio de militar. ¿Por qué muere? Muere porque al no rendirse en la casa del gobernador, él muere acá. En la casa del gobernador. Casa del gobernador. Al no rendirse el gobernador, había que tirar a matar. Ellos sí tiraban a matar. Entonces él va y una patada rompe la puerta. Y ahí lo barren con una ametralladora.
lo cortan en pedazos. Él, antes de morir, agarra una granada, le saca el seguro y queda con la granada en la mano, ¿no? Queda con la granada en la mano. En ese momento viene el enfermero, y el enfermero también lo atraviesa con la ametralladora. Y después viene el otro oficial que también lo atraviesa con la ametralladora. El enfermero logra meter la morfina al oficial que cae. Él se mete 2 morfinas porque le habían barrido el fuego. Los 2 se salvan. Pero ella en China no pudo salvarse. O sea, el enfermero y el otro que fue después se salvaron. Se salvaron. Quedaron destrozados, ¿no? Pero se salvaron. Se salvaron. Sí. Se salvaron. Lo trajeron al continente y ahí se recuperaron. Y ya en China no muere en Malvinas pero esa fue la primera baja. La primera baja. Eso fue todo el día 2 de abril. Y el día 3 de abril hay un enfrentamiento en Georgia. Donde muere un cabo y un soldado concreto en esta zona. ¿Y los ingleses? Y los ingleses no mataron a nadie. Los ingleses lo toman prisionero. A los ingleses lo toman prisionero de acá y lo llevan a... lo llevan directamente al buque y del buque después lo mandan a Montevideo. Pero ahí ya eran otros buques que los que Sí, otros buques ya que fueron a combatir acá. Pregunta, ¿esto está a escala? Eso sí. O sea que la distancia que hay acá es inmensa. Es real, todo real. Pero ¿por qué son nuestras? Porque las profundidades te lo permiten. Mientras no haya 200 metros de profundidad, es nuestra. ¿Ves que las profundidades? Acá hay 3.323 metros de profundidad. Pero acá tenés 168 metros, acá tenés 117 metros, 223, 1.300. Mirá la diferencia que hay. La diferencia que hay, 229, 64 metros, 95 metros. Y acá ya estamos llegando al África. O sea, Claro. acá está la mitad del mundo. Y está O sea, pero si para acá tenías 3 días de viaje. No, perdón. Disculpame. Desde acá. Desde Puerto de Verano, desde acá. O sea, 3 días tardamos nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque los buques son muy lentos. Nosotros llegamos en 2 ¿Y días. para llegar a las Georgias? Vos tenés días de acuerdo a la cantidad de combustible. Vos atravesás acá, vos podés llegar, pero tenés que venir despacio, porque si venís muy fuerte, consumís mucho combustible y por ahí no podés regresar. ¿Y cuántos días te demoraba hasta acá? Y acá, o sea, a 18 nudos y llegaba en 2 días. En 2 días. ¿Y por qué 2 días y acá 3? No, porque nosotros veníamos acompañando a los otros buques. Los otros buques que eran viejos y navegan muy despacito. Bien. A 12 nudos, 13 nudos y muy despacito. Veníamos navegando. Bueno, entonces acá demoraron un montón en llegar. Claro, pero en la Trinidad puede llegar acá en un día con los 2 buques, las 2 turbinas grandes. Las 4 turbinas llegan rapidísimo, pero consumen mucho combustible. Claro. Y es una parte técnica nomás. O salvo que tenga un reabastecedor, que los reabastecedores salen primero y te da combustible en el mar y vos seguís. O vos salís rápido y te espera todo un reabastecedor. Esos ya son logística, ¿viste? Que te van quedando. Por eso, o sea, ahí fue la... Acá tenés todas cargas de navegación. Nosotros desembarcábamos acá. Desembarcamos justo acá. Y ahí fuimos a la recuperación. Toda esta parte. Entonces no teníamos forma de ver. Porque acá estaba dibujado antes dónde estaba este pedacito chiquito. Este que nosotros vemos acá es este pedacito chiquito. Y es donde está toda la población.
Ahí está toda la población, En ese pedacito. en ese pedacito. El levantar la bandera implicó volver a tener tiempo tanto para la Soledad, la Gran Malvina y la todo, Georgia, todo, también, para todo. para las otras también. Sí. Ah, ok. Porque el gobernador de las islas es de todo. Ah, incluyendo aquella que estaba legal. Bien. Sí. Incluyendo aquellas, esto pertenece a todos. Entonces por eso había que sí o sí levantar. Mira, acá fue todo tan rápido que acá está el cementerio de Darwin en este momento, el cementerio argentino. Y es la única parte en el mundo que donde hay un cementerio de los vencidos. Es decir, el cementerio de Darwin. Por eso ahí fueron los conflictos grandes. Ahí nosotros fuimos preparados para 5 días de combate. Para 5 días de combate llevábamos comida para 5 días y armamento para 5 días. Pero el combate duró tan poquito, tan poco que en menos de, ya te digo, a las 10 de la mañana ya estaba toda la plaza tomada. Fue tan perfecto el golpe, tan perfecto, que sorprendió al mundo. Al mundo lo sorprende. Por eso es que se decía que Argentina había ganado, que Claro, por eso fue mucha ilusión que hubo. Y entonces, y bueno, aparte de eso, toda la pista de aterrizaje, la pista acá está la pista de Malvinas, ¿ves? Esta parte de acá. Acá está el aeropuerto. Esa pista estaba toda, los ingleses sabían que nosotros veníamos. Pues acá tengo. ¿Ve? Esta fue la primera bandera. Estos vinieron todos con la Trinidad. Así tengo una foto. ¿Esta es la primera bandera que ponen? Sí, esta es la primera. Esa fue la primera. Viejo. Esta es la Trinidad en la actualidad. ¿Esta vos la publicaste en algún lado, boludo? Nah. Estaría bueno. Esta es la Trinidad. Ah, sí, en la tapa de un libro de que escribieron acá en Concordia. Ah, porque es histórico, si es la primera bandera que pusimos. Sí, esa es la primera. Y acá se rompió la driza. Se cortó la driza de la bandera. Esto es todo el día 2. Todo esto es el día 2. Acá están los ingleses, acá están los argentinos. Ahí se van los ingleses. Esto es en casa. Acá están. ¿Cómo era el trato con los ingleses? 10 puntos. 10 puntos. O sea, no tenían problema ellos. No. Ves que todo armamento nuevo, estos son. ¿Se entendían o había problemas de lenguaje? No, porque está por señas. ¿Te enterás? Ves que todo Fíjate acá que se está riendo y ¿Sí? se está riendo. ¿Sí? Bueno, acá tenés un cura y un reportero gráfico. Y estos son los barcos que desembarcaron los anfibios que desembarcaron del Cabo San Antonio. Acá esto ya era las 10 de la mañana, esto ya era la plaza principal. Ve que acá ya están formaditos, todo, nada que ver como acá. A ver, como acá. Están todos de combate. Y acá están todos formaditos, o sea, esto ya es protocolar. Esto es protocolar. Estas son las primeras banderas. Esta es la casa de los ingleses. Nosotros ya después de viejos ya regresamos. Nos encontramos todos juntos. La población civil en ese momento, ¿cómo reaccionó? La población civil asustada. Este es el buque de la Trinidad y ya abandonada. Por eso está media vieja. Yo la fui a visitar, la carta que me dio con la prueba de la Trinidad. Este puente comando, todo eso. Y hoy está tumbada. lo ¿La dejaron. tormenta o qué? No, si le sacaron la rosca y se cayó. La tumbaron. O sea, nosotros le pedimos para que sea museo de guerra. ¿Cómo la rosca? ¿Qué le sacaron? Le sacaron como decía, a una pileta puede sacar el tapón. ¿Le sacaron el tapón? Le sacaron el tapón. Claro. Se picó todo lo que es una válvula como esto grande. Argentina. Sí, y bueno, y algo histórico. Pero después hay otro desastre más grande todavía que hicieron con el. Con el Bueno, desmantelamiento. este era yo cuando estaba en la marina.
Está más flojo que oro, ¿no? Esto es Malvin. ¿Ves cómo es el cielo? Ujú. Este es Está mar. el mar y el cielo. Sí. Yo estoy yendo. Pero mirá y a la velocidad que venía, mirá cómo hace el agua. Las olas. Un molinero, cualquier cantidad. Y esto cuando se nos pierde un helicóptero. Se nos cayó un helicóptero. ¿Murió la gente o...? No, luego logramos salvarlo. Y acá estábamos nosotros en las balsas salvavidas. Y esta es la caja de comida, ¿eh? Esta cajita. ¿Tenés una que...? Sí, tengo una. Acá donde terminó la guerra. Nos volvíamos. Éramos todos jovencitos, ¿no? Mirá, este es el chef. Esto en Puerto... ¿cómo es? Southampton. Este es Puerto Inglés, o sea, en Inglaterra. Si nosotros atracamos el agua de ellos. Y yo, acá estamos, ¿no? Este es el buque nuestro. Esta es la primera bandera inglesa. Y este era uno de los que lo sacó. Que bajó la bandera inglesa. Este era más jovencita, ¿no? Ahí está medio viejo ya. Esto es un misil. Y salió del buque nuestro. ¿Ves? En este helicóptero bajó General. Y acá está el portaaviones. Pero este ya era durante la guerra. Durante la guerra. ¿Ves acá? El helicóptero tiene que aterrizar en esto. Es muy chiquito el espacio. Y acá estamos. Combate, acá estamos. Con este buque cargábamos nosotros. Estos son los buques que nos daban combustible en el alta mar. Dos buques de estos se hundieron en Malvinas. Este no le pasó nada, este es el cabo del Lunar. Ahí cuando finalizó la guerra. Acá estamos en Puerto Madre nosotros. Estamos medio flaquitos quedamos, ¿no? Pero también tuvimos cuánto tiempo ahí arriba. Este es ¿En Puerto total Madre. cuánto tiempo se estuvo? Yo empecé en marzo y terminé en julio. Pero la guerra duró 74 días. 74 días. Este es el buque inglés que traía los prisioneros. Y nosotros teníamos que custodiarlo. Entonces, este es el pregón. ¿Traía prisioneros argentinos? Sí. Ya está. Arribó el Canberra. Este es el Canberra. Es este. Este es el pregón, este es el diario de la época. Y este éramos nosotros. Y así lo desembarcaban. ¿Fueron bien tratados los prisioneros? Sí, muy bien tratados. Acá está todo el conflicto, todo lo que hablaba de la época. Acá este es el grupo nuestro. Y estos son, mirá cómo bajaban los prisioneros. ¿De grupos de cuánto? En camiones. Ah, en camiones. Eran 5.000, 10.000 prisioneros. ¿No? Hijo, tigre. 4.000, 5.000. Acá ahí dice la cantidad. A ver, ¿sí? 5.000 trajo este y 4.000 y luego. 9.000 y pico de sí. Mirá cómo. Y esto me marcó a mí para todo, por eso pedí la baja. ¿Qué cosa? Haberlo recibido a los prisioneros. Cómo venían, cómo lo trataban, los argentinos en sí, ¿no? Y ese fue un golpe muy difícil. Bueno, acá se está jugando el mundial en ese momento. Este es de la época. ¿Pero qué es lo que viste cuando lo recibieron? Nosotros tenemos que custodiarlo para que no lo vean, no lo abracen. Que nadie lo vea, tenemos que... Era como si fuese una... como un desprecio. Un desprecio que se le dio al soldado. O para que no cuenten y amenazarlo. Para que no cuenten, que no lo toque la gente, y venían... Ellos no sabían dónde estaban, ¿eh? Ellos pensaban que lo habían llevado a prisión de guerra a Inglaterra, películas así. Claro, como eran chicos que nunca habían estado en un barco, pero inclusive oficiales, suboficiales, todo. Y esto es lo que
Fondo Patriótico. Esto es muy poca información ahí del Fondo Patriótico. Viste que se habla de qué hicieron con la plata, cómo se juntaba y todo eso. Todo eso. El famoso Fondo Patriótico. Ahí donde se publicitaban las estrellas que sacaban las Claro. joyas. Sí, todo. ¿Y dónde tenía que depositarlo y cuál era el número de cuenta? ¿Y cuál es el número de cuenta? Yo tengo una revista y yo no tengo una cantidad de cosas. Yo siempre coleccioné. Como yo estaba en la parte de comunicaciones, ¿sabes? Que para mí era sencillo manejar. Este cuando hablamos de charlas en la escuela. Los comandos que estaban. Estoy ahora, ¿no? Era rico. Pero bueno, ¿ve? Estos buques son de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros podemos pelear con estos buques. Estos buques no andan. Esta sí es nueva, ¿eh? Esta es una corbeta. Una. Sí. Sí, teníamos tres nomás. Pero eran chiquitas, ¿eh? Eran corbetas chicas. No teníamos. Mirá. Alférez Sobral. 12 metros. 12 metros largo. ¿Qué iba a hacer con un buquecito de esto? No hacía nada. O sea, 12 metros de largo. De largo. Pero no tenía armamento. No tenía armamento. No tenía. Estos son todos los de la Trinidad. En ese momento. En el momento de desembarco. Como tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afirmar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moitegui ve, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Juan Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Al Catalino Miranda, que abuelo Toba cristiano, te iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres del largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández
dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, carajo! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando.